Muy bien, ya estamos todos, entonces vuelvo a compartir. Ah, no, antes de compartir pantalla. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda de esta presentación que acabamos de leer? Yo. Dime. No, maestra, una pregunta. Sí. ¿No tendrá en la exposición como la storyline que se hizo para la película? ¿Del laberinto del fauno? Sí. No lo tengo, Vladimir, pero lo podemos buscar, no te preocupes, lo voy a buscar. Seguramente Porque sí me llamó la atención de cómo se ve. Bueno, ya nos mostró el guión más o menos de cómo es, pero cómo fue la storyline para la creación de la película. Sí, estaría interesante revisarlo. Lo voy a buscar. Y bueno, si alguien ahí quiere ayudar a buscar, pues también se puede. Y ya les estaría subiendo, en caso de encontrarlo, pues se lo subo ahí a los materiales de la clase. Igual esta presentación se las voy a subir. Dulce. Sí, comentaba que en el guión técnico, bueno, el ejemplo que nos puso viene como una tablita. Entonces, después nos menciona que también los movimientos de cámara pueden cambiar. Entonces, si en la tabla ya está asignado, por ejemplo, algún efecto y ya en el momento de rodar cambia la idea, también la cambiamos automáticamente en la escaleta que ya se está formando. O sea, en realidad estos cambios cuando se dan así como ahí en el rodaje, les digo, es más bien como un asunto creativo que surge en el momento, y en ese caso, pues sí, probablemente hagan ahí la corrección a mano, pero en realidad como el guión técnico nos sirve para eso, ¿no? Para ir guiando a todo el equipo. Si ahí se está dando la indicación y todos lo están siguiendo, todo el mundo lo está acatando, pues no es necesario hacer la corrección, porque el guión técnico es más como una guía de trabajo. Y entonces, cuando surgen ese tipo de cambios, pues bien pueden estar ahí, hacerse la señalización o dejarse como está y sencillamente en el producto final va a estar distinto. Pero pues como no tiene el propósito es solamente el servir de guía, pues no es tan importante que si el producto final dista un poco, se haga ahí la indicación. ¿Sí te resolví la duda? Sí, profesora, gracias. De nada, Desna. Sí, es que, bueno, también sirve porque en algunos guiones técnicos se pone el número de tiempo, el movimiento de cámara y aparte el diálogo o lo que se va a decir, ¿no? Y claro, acá en la parte de los sonidos se incluye también justo esos diálogos. Y sí, ¿no? Tenemos ahí una columna en donde se va a indicar el tiempo, como bien lo señala Desna. Ya nos pusieron aquí en el chat el storyline del laberinto del fauno. Hay que echarle ojo, ¿no? Hay que revisarlo ahorita. Que tengamos oportunidad. ¿Alguien más tiene algo que decir? No, profesora, creo que no. No, muy Vamos bien. Tenemos acá, a ver, abrí lo del storyline y, bueno, pues es que están en inglés, ¿no? Ahí tendríamos que hacer el trabajo de la traducción. Bueno, Google nos ayuda siempre. Les voy a poner rapidísimo el video de los movimientos de cámara porque si no, no nos va a dar tiempo. Y mientras lo pongo, pues ya ahí yo estaré pasando lista desde la lista de participantes para no perder más tiempo.
Si no se escucha, me avisan. ¿Quieres saber cómo se llaman los movimientos de cámara que se usan en cine y en producción de vídeo? ¿Tienes un gimbal o estabilizador y quieres sacarle más partido? Entonces, este vídeo es para ti. ¡Empezamos! Continuamos hablando del lenguaje audiovisual y probablemente este es el vídeo más difícil que he hecho hasta la fecha. Cuando hablamos de los tipos de planos según el tamaño y de los ángulos de cámara, más o menos los llamamos igual en todos los países hispanohablantes. Con los movimientos de cámara la cosa se complica. Llevo meses dándole vueltas a este vídeo y consultando a otros amigos y amigas cineastas y nadie llama exactamente igual a todos y cada uno de los movimientos. Además, hay muchas combinaciones posibles. Así que para que tengáis una visión lo más amplia posible, vamos a ver muchos ejemplos de movimientos de cámara con algunos de los nombres que pueden adoptar. Tened en cuenta que si no vivís en España, a estos movimientos de cámara puede que le llaméis de una forma diferente, así que os invito a que participéis y aportéis vuestra experiencia a la comunidad de Aprender Cine, dejando en los comentarios los nombres con los que conocéis estos movimientos de cámara, que aquí estamos para aprender unos de otros, y nunca se deja de aprender. También veremos cómo se llaman en inglés para que podáis entender las abreviaturas de un guión técnico, como este de Parásitos, que es una joya. Vamos al lío. Tipos de movimientos de cámara. A muy grandes rasgos se suele decir que hay dos tipos de movimientos de cámara físicos y movimientos de cámara ópticos. Como podéis ver, el resultado es muy distinto si movemos la cámara físicamente hacia adelante, así lo hacemos haciendo zoom sin desplazar la cámara, que sería un movimiento óptico. Luego hablaremos en profundidad de los movimientos ópticos y veremos algunos usos que podemos darle. Pero vamos primero con los movimientos de cámara físicos, porque los hay de muchos tipos y el que acabamos de ver es solo uno de ellos. Movimientos de cámara físicos. Cuando hablamos de movimientos de cámara físicos, también los hay de dos tipos, los que tienen desplazamiento de la cámara sobre su propio eje y los que no. Yo lo voy a hacer con un gimbal para que lo veáis en acción de una forma más clara. Panorámica. La panorámica es un movimiento de la cámara sobre su propio eje horizontal, es decir, una rotación de la cámara de izquierda a derecha o viceversa. La percepción como espectadores es la de un movimiento similar a cuando giramos la cabeza. En un guión técnico lo podemos abreviar escribiendo pan, que es como se le llama en inglés. Cuando trabajamos en equipo usamos el verbo panear para indicarle a la persona que opera la cámara que realice este movimiento. La llamada panorámica de seguimiento cumple la función de seguir el recorrido de un sujeto o de un vehículo que se mueve. La panorámica de reconocimiento o descriptiva hace un recorrido por la escena para permitir que el espectador se fije en todos los detalles del escenario o para mostrarnos una visión general de un lugar. Y puede usarse como un plano subjetivo si viene precedida de un plano corto de un personaje que está mirando un escenario. También nos puede servir para revelar algo que no estaba al empezar el plano, como el nombre de un sitio o un personaje que no esperábamos causando sorpresa. Barrido. Cuando hacemos una panorámica muy rápida que produce imágenes borrosas durante el movimiento, le solemos llamar barrido. Con este tipo de panorámica lo que intentamos es atraer la atención hacia la siguiente imagen. Entre sus funciones se incluyen las de comparar o contrastar personajes o lugares. Así imprimimos mucho más ritmo a ese vídeo o película. En inglés se llama whip pan y es algo que le gusta usar mucho, por ejemplo, a directores como Damien Chazelle y Wes Anderson. El barrido se puede hacer directamente en cámara o se puede hacer en el montaje, uniendo dos planos grabados por separado. Para ello usaremos un corte en medio del movimiento para que no se note la transición. De esta forma podemos trasladar al espectador en el tiempo o en el espacio dando sensación de ser un solo plano con continuidad. Tilt o panorámica vertical. El tilt es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje horizontal. Puede ser arriba o abajo o viceversa. Y el término proviene del inglés directamente sin traducción. Aunque he de decir que a mí en la universidad me lo enseñaron como panorámica vertical y conozco a muchas personas que también lo llaman así. En cualquier caso, el término más usado es tilt, para que no nos volvamos locos. Cuando miramos hacia arriba es tilt up y cuando miramos hacia abajo es tilt down. Y entre otras funciones nos puede ayudar a revelar a un personaje o a un lugar o a mostrar una relación de superioridad o inferioridad cambiando el ángulo de picado a contrapicado o al revés. Roll. El roll es un movimiento de rotación sobre el llamado eje Z. Cuando es un giro completo de 360 grados hay quien le llama plano Inception, porque Christopher Nolan lo hizo famoso con esta escena. Pero vamos, que se llama roll, que significa rotar. El roll obviamente es muy espectacular porque se sale de lo natural. Es digamos un plano imposible para nosotros, que no podemos girar la cabeza así. Así que cuando lo uséis, intentad que esté justificado. Por ejemplo, en El Caballero Oscuro, Nolan utiliza un movimiento de roll en un momento en el que parece que Batman ha vencido al Joker. Pero el Joker tiene una la manga y al mismo tiempo que pone las cartas sobre la mesa, la cámara gira para darle la vuelta a la situación. Puede quedar muy bien cuando tenemos una composición en la que hay una forma circular o hay un movimiento circular que acompañamos con la cámara. Movimiento de cámara con desplazamiento.
De forma muy generalizada, en español llamamos traveling a cualquier desplazamiento físico de la cámara hacia adelante, atrás, izquierda o derecha, arriba o abajo o en diagonal. Aunque ahora veremos que hay muchas variantes cuando vayamos uno a uno y pueden adoptar nombres muy específicos según la dirección que tomen o la función que cumplan. Hay también quien le llama específicamente dolly cuando es hacia atrás o hacia adelante. Los términos dolly y traveling precisamente provienen de las herramientas o plataformas con las que se han hecho los movimientos de cámara durante muchos años y se siguen haciendo cuando hablamos de un nivel profesional. Un dolly es una plataforma o un carrito que puede ir con ruedas o sobre unas vías y precisamente a esos raíles que parecen vías de tren se le llaman vías de traveling. Traveling in. Si el movimiento de la cámara es hacia adelante, se suele llamar traveling in, dolly in, traveling de acercamiento o traveling hacia adelante. En inglés se le llama push in, que significa empujar hacia adentro. Este movimiento nos ayuda a sumergirnos en un sitio. También puede acercar al espectador hacia un personaje para enfatizar un momento de revelación, una emoción, una frase que vaya a decir o algo que esté a punto de hacer. Y por ejemplo, si lo hacemos de forma lenta y sutil, puede acercarnos al conflicto de un personaje. Pero también podríamos usarlo para crear tensión acercándonos a un teléfono sonando, una puerta que está a punto de abrirse, y también puede revelar información que no se ve en un plano más general o para dirigir la atención hacia un detalle específico. Traveling out. El movimiento inverso sería el traveling out o dolly out o traveling de alejamiento o hacia atrás. En inglés se le llama pull out, que significa salir o extraer. Normalmente produce el efecto contrario, es decir, distanciamiento, por lo que puede tener una connotación de desconexión de los personajes o de ese entorno. Pero no siempre, porque también podemos empezar con un plano de detalle y revelar poco a poco el escenario pasando a un plano más amplio. E incluso se podría usar para revelar a un personaje con una sensación más envolvente que la de una panorámica o un tilt. Y en un plano general se puede usar para cerrar la historia o para mostrar la fragilidad de un personaje haciéndolo más vulnerable. Traveling lateral. Si el desplazamiento de la cámara es hacia los lados, en español solemos decir traveling lateral hacia izquierda o derecha. Este movimiento nos puede ayudar a reforzar la atención sobre una persona o un objeto. También puede servir para revelar el contexto donde transcurre la acción o incluso para generar un chiste. En inglés lo podéis encontrar como track left o track right. Track con U, como camión. Traveling de seguimiento. Uno de los travelings que más se utiliza, y no importa en qué dirección o ángulo se haga, es el traveling de seguimiento, que se llama así por la función que cumple y no por la dirección. Este tipo de traveling acompaña a un personaje o a un vehículo y realmente se puede hacer prácticamente desde cualquier ángulo: frontal, dorsal, contrapicado e incluso cenital. En un guión técnico simplemente lo describiremos indicando el ángulo desde el que se va a hacer el seguimiento, desde atrás, desde arriba, lateral. En algunos planos secuencia se usa para crear incertidumbre. ¿A dónde se dirige este personaje? ¿Y qué va a pasar cuando llegue a donde se dirige? También es importante mencionar que un traveling de seguimiento no necesariamente tiene que ser un plano súper estable. Al hombro también se le puede llamar traveling de seguimiento, con la particularidad de ser un plano más movido y trepidante que nos introduce en la escena de una forma más directa y más cruda y no es tan estética como un plano estabilizado. Cuando es desde atrás, en inglés se le llama forward tracking shot o follow. Si lo que hacemos es ir hacia atrás, es decir, siguiendo algo o alguien para verle de frente, en inglés se le llama backward tracking shot. Si el movimiento es lateral, en inglés se dice track left o track right, es decir, seguimiento hacia izquierda o seguimiento hacia derecha. Traveling circular. Otra variante es el traveling circular. En inglés se le llama arc o 360 y consiste en girar alrededor de alguien dándonos una sensación mucho más inmersiva que si tuviéramos la cámara estática. Aquí podéis ver un ejemplo de una película de Scorsese en el que la cámara gira alrededor de esta pareja para provocar un momento íntimo. Pero también se utiliza para darle un aspecto épico a los personajes, como en este de Avengers, que hace que todo el equipo se vea como un héroe colectivo. Si además lo hacemos con un teleobjetivo, es decir, con una lente que tiene una distancia focal larga, al movernos rodeando al personaje conseguiremos darle mucho más dinamismo a ese plano, porque lo que está cerca se mueve despacio, pero lo que está al fondo se mueve muy rápido. Esto es lo que se suele llamar parallax effect en inglés, efecto parallax. Otra función del traveling circular, si se hace a mucha velocidad, es la de generar tensión. E incluso en Ciudad de Dios, Fernando Meirelles usa una combinación de dos traveling circulares para hacer un flashback. Traveling vertical. Este es uno de los movimientos de cámara que más nombres puede adoptar en función de la fuente que consultéis. A mí me lo enseñaron como traveling vertical hacia arriba o hacia abajo. Y así es como lo he oído siempre en rodajes. Y en inglés se llama boom up o boom down, aunque también lo podéis encontrar como pedestal. E incluso podéis encontrarlo como crane up o crane down, que significa grúa hacia arriba o hacia abajo. Como por ejemplo el plano con el que empieza la película Parásitos. Este tipo de planos nos pueden servir para revelar algo que no vemos al principio del plano, para tener una vista más amplia del lugar o para cerrar una historia como hacen muchas películas. Pero también nos puede servir para seguir a un personaje que está descendiendo o subiendo en altura, como por ejemplo en La chaqueta metálica. Movimientos ópticos.
Los llamados movimientos de cámara ópticos en realidad son movimientos dentro de la óptica más que un movimiento de cámara, porque lo que se mueve son las lentes. Pero la mayoría de libros lo recogen como un movimiento de cámara, porque el espectador sí lo percibe como un movimiento del encuadre que se cierra o se abre para acercarse o alejarse. En palabras más sencillas, hacemos zoom in o zoom out. Y es importante distinguir entre dos tipos de zoom, el zoom óptico y el zoom digital. El zoom óptico se puede hacer cuando usamos un objetivo o lente de focal variable, llamado también objetivo zoom. Y cuando hacemos un zoom óptico, en realidad estamos modificando la llamada distancia focal, y esto tiene consecuencias sobre la imagen. A diferencia del traveling, cuando usamos el zoom de acercamiento, la distancia entre los objetos se comprime, el ángulo de visión se estrecha y el fondo se desenfoca, porque la profundidad de campo es menor. Pero de la profundidad de campo ya hablaremos en otro vídeo, porque da para un vídeo entero. De momento lo tenéis explicado en un artículo de aprendercine.com. Lo importante es que entendamos que la percepción visual y de la distancia entre los objetos cambia a medida que hacemos zoom in o zoom out. No es un movimiento que percibamos como natural, porque nosotros no tenemos zoom en nuestros ojos. Para poder ver algo de cerca, o nos acercamos o usamos unos prismáticos. Pero que sea algo artificial no quiere decir que sea una mala opción. Todo depende de lo que queramos contar o del estilo que queramos imprimir a nuestro vídeo o película. Y aunque alguien dice que el zoom no es muy cinematográfico, hay muchísimos grandes directores que lo han usado: Scorsese, Kubrick, Kieslowski, Agnès Varda, Sergio Leone y por supuesto Quentin Tarantino, que en concreto usa mucho un tipo de zoom: crash zoom. El crash zoom, que tanto se usaba en las películas asiáticas de Kung Fu, le da velocidad a ese plano. En España también lo llamamos simplemente zoom rápido o golpe de zoom. Para comedia y para acción mola mucho, pero también puede tener otros usos dramáticos. Zoom digital. Con la aparición de las imágenes digitales también apareció el concepto de zoom digital. El zoom óptico se consigue moviendo las lentes dentro de un objetivo y el zoom digital es una ampliación de la imagen. Por lo tanto, la imagen puede perder definición y calidad, porque básicamente es una ampliación artificial y reescalada, como cuando ampliamos una foto en nuestro teléfono. Aunque hay que tener en cuenta que hoy en día también hay smartphones que hacen zoom digital con mucha calidad a base de tratar la imagen con software. Y en muchas películas se usa zoom digital en la fase de montaje porque hoy en día casi siempre se rueda con una resolución superior a la de la película o vídeo final. Rack Focus. Y ya que hemos hablado del zoom, también quiero hablaros de otro movimiento óptico que no se suele citar como movimiento de cámara, pero es un recurso que nos permite generar movimiento interno dentro de un plano cambiando el foco o plano focal. Este se produce cuando tenemos una imagen con dos términos de profundidad y hay uno enfocado y otro desenfocado. Este movimiento tiene una capacidad narrativa visual muy importante, ya que nos permite dirigir la mirada del espectador dentro del encuadre. Viéndolo así, ¿tú qué dices? Si el zoom es un movimiento de cámara, ¿no debería serlo también el rack focus? Traveling zoom o dolly zoom. El traveling zoom o dolly zoom, que también se le llama retro zoom, traveling compensado o zoom paraláctico, es una combinación de movimiento dolly y zoom para lograr un efecto óptico. Hitchcock lo utilizó de forma magistral en su película Vértigo y hoy en día se utiliza mucho tanto en cine como en televisión. Consiste en mantener el tamaño del plano de la persona que estamos filmando, pero el fondo cambia comprimiéndose o alejándose. Y para realizarlo tendríamos que hacer zoom in al mismo tiempo que hacemos un traveling out o al revés. Lo has podido ver en películas como Tiburón de Steven Spielberg o El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Cámara suelta al hombro. Quiero mencionar también un estilo de rodar más que un movimiento en sí. Consiste en llevar la cámara al hombro o puesta sobre un trípode pero suelta sin anclajes para que se mueva libremente. De esta forma el operador de cámara va buscando la acción según van sucediendo cosas, puede usar zoom cuando lo crea necesario y dota a la película de un estilo más cercano al documental y más caótico. Combinaciones de movimientos. Además de esto, ten en cuenta que todos estos movimientos se pueden combinar. Podemos hacer panorámicas mixtas o diagonales e incluso podríamos hacer una panorámica o un tilt al mismo tiempo que hacemos un traveling lateral. Como siempre, el límite está en nuestra imaginación y en nuestra destreza a la hora de ejecutar estos movimientos de cámara. Por último, recordad que un movimiento de cámara no es necesariamente mejor que un plano fijo o estático, que en inglés se diría fixed o static. Por lo general, siempre que movamos la cámara, lo ideal es que esté justificado, es decir, que cuente o transmita algo, que cumpla una función o ayude a comunicar el estado de los sentimientos de los personajes o que añada una capa de profundidad más a esa narración audiovisual. En Seven, por ejemplo, dentro de una misma escena, David Fincher rueda a un personaje con la cámara al hombro de forma caótica y a otro completamente fijo, y de esta forma nos muestra el estado mental de cada personaje. Y esto lo podéis aplicar a cualquier producto audiovisual, no solo al cine. Pero recordad que hay películas o videoclips musicales enteros en los que todos los planos son fijos. Sin ir más lejos, el cine de Yasuhiro Ozu o el del sueco Roy Andersson. Su fuerza visual radica precisamente en la composición de los encuadres y en la ausencia de movimientos de cámara. Por último, antes de despedirme, os recomiendo ver un vídeo si no lo habéis visto todavía y no sabéis lo que es un guión técnico. Creo que es importante que conozcáis esta herramienta y la uséis, sobre todo en los primeros trabajos. ¿A dónde sería?
Sí, ahí donde le he dejado, ¿no? Al salón. ¿Sí, en el salón o en el...? Tiene silenciado su micro, profesora. Sí, ya vi. Gracias. El que está al lado de la fruta, ¿no? Ah, sí. Y alguien lo acá sí, tiene ya nada abierto. Vladimir, más. Que depende, porque si es ahorita, por ejemplo... Vladimir, tienes el micro abierto. No sé si nos alcanzó a escuchar. Bueno. ya lo cerré. Sí, perfecto. Les decía entonces, les voy a subir el Sway que tiene ahí tanto lo del guión del Laberinto del Fauno, como el enlace con la película del Laberinto del Fauno en YouTube, y este último video. Se van a llevar de tarea solo una tarea. Les voy a subir un video de una entrevista que le hacen a Guillermo del Toro y que nos habla justo de este trabajo del guionista como creador. El video dura, me parece que alrededor de 20 minutos y nada más. O sea, lo único que tienen que hacer es verlo y acá lo vamos a comentar el siguiente lunes. ¿Dudas hasta aquí? No. No, perfecto. No, profesor. Muy bien. En ese caso, bueno, Javier, tienes la manita levantada. Ya se ve mi manita, gracias. Era nada más eso. Nada más para probar si ahora sí se veía. Sí, cambié el fondo y todo, ya para que se vea bien. Muy bien. En ese caso, pues yo los dejo libres. Gracias por estar acá. Ay, espérenme, no se vayan. Que no hice lo de la asistencia. Estaba muy entusiasta con el video. Lo vamos a platicar también en la siguiente clase, porque pues ahora ya no nos dio tiempo, pero bueno, es básicamente ilustrativo, ¿no? No, insisto, no vamos a salir de aquí siendo cineastas, o no es precisamente la intención. No dudo que algunos a lo mejor sí puedan hacer productos audiovisuales muy de mucha calidad. Ay, denme un segundito que ya sé que tienen clase, Pero en otros semestres hemos estado haciendo cosas, profesor. Igual si quiere echarle un ojo a nuestro canal de YouTube, ahí verá lo que hemos hecho. Ah, está perfecto, sí. Sí, imagino que no son inexpertos en el tema. Y bueno, pues espero que lo que se ha visto acá hasta ahora, pues sume a lo que ya saben. Y si no hay nada más que decir, ahora sí los dejo. Libres son, sí, Javier, libres son. Sale, nos Nos vemos. vemos, profesora. Linda tarde. Hasta Buenas luego. tardes. Cuídense. Profe. Nos vemos.